Hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Ah, trata de cómo ponerme los estos. Ya hay 41 participantes. Hola Delia, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Un gusto, de nuevo en Igualmente, 2021. gracias. ¿Por qué desayunaste sin mí? Hola, ¿Por qué Delia. desayunaste sin mí? Hola, ¿Cómo ¿qué estás? dicen? Hola, Bien, Pablo. gracias a ustedes. Bueno, Aquí Suerte, Pablillo. bien. adelante Juan Felipe. Hola Beatriz, Hola Leonel. Juan Felipe, adelante. Bueno, muy buenos días o tardes en algunos lugares. Creo que alguien tiene como el micrófono prendido. Bueno, ¿cómo están? les agradezco a todos silenciar sus micrófonos. Eh, Ahora sí, muy buenas tardes y días. Bueno, yo muy feliz de estar en IP Time. Es algo que nos apasiona a todos y pues tenemos además un invitado de lujo, que es Pablo Máspero, para hablar de cosas novedosas. Pablo es abogado argentino de la Universidad de Buenos Aires, ha sido y es docente en distintas universidades de la materia, de la UBA, de la Universidad Austral, de la Universidad de Palermo, de la Universidad del Museo Social, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es además ponente de cursos en la OMPI, hace parte de la lista de árbitros de la Organización también Mundial de la Propiedad Intelectual. El tema que nos trae hoy acá, y bueno, es fantástico porque todos estamos en la virtualidad. Yo estoy desde Cartagena, está haciendo un calor impresionante acá, entonces les pido mil excusas si me ven eh, eh, poco agobiado por el calor, pero pues aproveché un poco la pandemia para precisamente no quedarme en mi fría ciudad de Bogotá, mi casa en Bogotá. Entonces, precisamente con esta virtualidad, los desarrollos tecnológicos a los que nos enfrentamos los abogados requieren de nuestra parte un grado mayor de estudio. Nunca fue tan cierto aquello que decía Eduardo J. Couture, el jurista uruguayo, acerca de que hay que estudiar o cada vez serás menos abogado como ahora. Y hoy nos tiene acá un tema que la verdad no solamente es interesante, sino difícil de entender. Y en eso una persona con las credenciales de Pablo nos va a ayudar mucho. Y es el tema de los tokens no fungibles o no consumibles. Y sin muchísimo más preámbulo, quiero empezar por una pregunta muy directa, Pablo, que va a ser muy difícil de contestar. Y es, ¿qué son los NFTs? ¿Qué son los tokens no fungibles? Quiero empezar por ahí porque yo creo que es importante que la gente que hoy nos está acompañando entienda por qué es importante que hablemos de estos temas. Bueno, muchísimas gracias. Les pido disculpas que como suele ocurrir, suele ocurrir. Se cayó internet, así que tuve que entrar con una conexión de datos que esperemos que esté funcionando bien. ¿Sí? Yo le voy a rehuir la pregunta de mi colega. ¿Por qué? Porque quisiera yo cerrar con qué es un NFT. Simplemente porque tengo miedo de que si adelantamos la conclusión haya un desenganche masivo. Y tengo esperanzas de lograrlos aburrir por lo menos más de 3 minutos. ¿Sí? Así que empiezo entonces, como no podía ser de otra manera, agradeciendo profundamente a todos los compañeros y organizadores de IP Time
que nuevamente me dan la oportunidad de participar en este núcleo selecto y ampliado, donde compartimos ideas, intercambiamos y aprendemos todos. También quiero agradecer a los que están conectados porque es un día viernes, es el mediodía en muchos de nuestros países y hace más de un año que la pandemia nos tiene encerrados y teniendo estas actividades por Zoom, que evidentemente ya muchos los pueden haber desgastado. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Bueno, la verdad que cuando los amigos de IP Time me invitaron a hablar sobre este tema de los NFTs o NFTs, si lo pronunciamos en español, tuve alguna duda. ¿Por qué tuve alguna duda? Porque yo no soy un académico, yo soy un abogado con inquietudes académicas. Y como tal, mi zona de confort es siempre tratar de hablar de aquellos temas que conozco con mayor o menor profundidad, pero que conozco personalmente por haber trabajado como abogado en ellos. Pero bueno, los amigos de Epitime me suelen sacar de la zona de confort, y así como hace unos meses me tuvieron hablando sobre la posible protección legal de una receta de torta de chocolate, cuando mi única experiencia era la de haber comido algún trozo con culpa de gordo y tratando de contar cuántas calorías le estaba metiendo adentro. Lo cierto es que hoy el desafío es bastante mayor y menos tangible, y por lo menos no saborizable como fue aquella ocasión. Hecha esta advertencia y anuncio, vamos para adelante y vamos a tratar de entender juntos de qué hablamos cuando hablamos de NFT. Pensé también que la audiencia de hoy puede ser muy variada, o sea, puede haber algunos de los amigos que están aquí escuchando que tienen un conocimiento muy versado sobre la problemática del blockchain, las criptomonedas, los contratos inteligentes, que le dan sustento a todo esto. Puede haber algunos otros que tienen un abordaje más tradicional de la materia y que no están tan familiarizados con ello. Y también pensé que hay algunas cuestiones de tipo filosóficas y económicas que le dan marco a la discusión y sobre las cuales me gustaría repasarlas, porque creo que la única manera de terminar de entender bien el fenómeno del NFT es entender por qué hay NFTs o qué hay atrás de los NFTs. Los NFTs, y acá sí adelanto, es el acrónimo en inglés de Non-Fungible Token. ¿Qué quiere decir esto? Es un activo digital no fungible. No fungible en la categoría jurídica, habrá muchos de ustedes que no son abogados, de que no es intercambiable, en este caso un token, o una cosa, un bien, por otro de la misma especie y calidad. Por ejemplo, el dinero es esencialmente fungible, un kilo de arroz de una determinada variedad y calidad es esencialmente fungible porque es intercambiable por otro de la misma especie y calidad, pero un activo protegido por propiedad intelectual, por definición no suele serlo, porque cada obra o prestación protegida es única, y no es lo mismo una obra de un determinado pintor, por prestigioso que fuera, que la de otro tan prestigioso como él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Son activos digitales no intercambiables los unos por los otros porque tienen un carácter de único. ¿Y qué hay detrás de este fenómeno económico? Porque creo que lo que nos ha convocado a todos, de alguna manera, más allá del interés jurídico, obviamente, son las noticias que aparecen ya ahora en diarios de circulación global sobre los valores exorbitantes, para muchos de nosotros, que se están pagando por los activos digitales en la forma de NFT. Y realmente uno dirá, bueno, pero ¿por qué alguien
está pagando por esto que ni siquiera terminamos de saber qué es? Bueno, yo me puse a pensar y dije, bueno, en realidad se está pagando por esto porque se tiene fe en esto. Y la fe no es algo para nada despreciable, porque en definitiva es la base de todas las conductas, o de muchas de las conductas humanas, desde nuestra creencia en una determinada religión o no creencia, desde nuestra creencia en un determinado sistema o no creencia, y en definitiva es algo que podríamos definir como la creencia de que algo fue, es, será o lo seguirá siendo sin tener certezas objetivas, por lo menos no en su totalidad, que nos permitan tomar una decisión. Con lo cual, primera aproximación a de qué hablamos cuando hablamos de NFT, hablamos en parte de un fenómeno de fe. Hay alguien que cree que el activo digital que toma la forma de NFT es un activo real, que tiene un valor y que tendrá un mayor valor aún en el futuro. Y esta fe, obviamente, como cualquier fenómeno de fe, se retroalimenta con la fe de otros, porque evidentemente es más fácil creer cuando hay muchos que creen, y especialmente es más fácil creer cuando quienes creen en algo son personas que tienen alguna trayectoria de credibilidad. Por ejemplo, este fenómeno de los NFTs, íntimamente vinculado a las criptomonedas, en particular de la que más hemos oído hablar es el Bitcoin, pero existe el Ethereum, que es el que suele estar atrás de las NFTs, tuvo un reciente impulso. Ustedes vieron el crecimiento astronómico de la cotización del Bitcoin, muy probablemente porque hubo alguien que evidenció su fe. Elon Musk, uno de los pioneros y dueños de Tesla, decidió aceptar el Bitcoin como moneda para la adquisición de productos, y es más, invirtió una suma sideral en Bitcoins. Eso obviamente retroalimentó la fe del mercado en la criptomoneda más que triplicó su valor. Este fenómeno de las criptomonedas, que ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene todo que ver. Tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque en definitiva la tecnología subyacente y el flujo de dinero que está atrás de los NFTs tiene una raíz muy vinculada a la de las criptomonedas. ¿Y por qué hay un apetito en los NFTs? Bueno, como les dijimos, porque hay mucho dinero. Aquí hay dinero y mucho, o parece haber dinero y mucho, y es inherente a todos los seres humanos, y no necesariamente está mal en grado no patológico, la codicia. Es decir, el deseo de poder enriquecerse en función de alguna adquisición o en alguna creación hecha en el momento oportuno. Y también hay otro fundamento, más allá de estas particularidades humanas de fe, codicia, que está atrás del fenómeno de NFTs. Porque cuando hablamos de NFTs también hablamos del ego, de ese querer ser reconocido como dueño de algo único e irreproducible, de algo absolutamente escaso si no fuera único. Y cuando hablamos entonces de NFT, que hablamos de particularidades tan humanas como la fe, la codicia, el ego, está también el deseo de ser dueño. Un deseo de ser dueño de algo, en este caso de un activo digital, que a lo mejor ha sido minimizado en parte por la cultura digital que antecedió al fenómeno del NFT, pero que sigue vigente, Ese deseo, les diría, a veces difícil de explicar, pero parece ser natural al ser humano de ser dueño de. Y fíjense que este concepto del NFT choca totalmente su paradigma, es decir, yo quiero volver a ser dueño, o sea, quiero volver a un concepto cultural de, diríamos en inglés, de un ownership model, cuando estábamos todos yendo, o toda la corriente digital del consumo de bienes culturales, estaba yendo al llamado access model, o modelo de acceso.
O sea, cuando todos habíamos dicho que ya no era necesario tener ningún activo, sea físico o digital, para disfrutar de la cultura, porque en definitiva el streaming, con sus posibilidades de acceso, iba a reemplazar a esa necesidad de ownership, de ser dueño, nos encontramos con un fenómeno contracultural, o que expresa otra forma cultural, que es el de querer ser dueño. La gente quiere ser dueño de un activo digital y quiere ser dueño de algo único, escaso, por el cual sea reconocido y en el cual tiene fe en su valor. ¿Y en qué marco se dan estas pulsiones humanas que están atrás del NFT? La fe, la codicia, el ego, la necesidad de ser dueño, se dan en un marco también muy particular del mundo actual, un mundo actual por la perspectiva financiera, que está invadido por emisión monetaria de todos los países para tratar de aliviar la crisis económica que los lockdowns que la pandemia trajo ha causado. Esa inyección de dinero que han hecho Estados Unidos, ha hecho la Unión Europea, han hecho también nuestros países, ha llevado a que hay demasiado dinero dando vuelta, las tasas de interés que se consiguen son cero, cuando no negativas, o poco más que eso. Hubo un pequeño repunte de la tasa en los Estados Unidos, y esa búsqueda de nuevas alternativas de inversión para que el dinero siga produciendo, está atrás del auge, sin duda alguna, de las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, y está, a mi criterio, impulsando también el auge de los NFTs. Vimos entonces que hay pulsiones humanas, hay un mercado que le está dando viento de cola a este tipo de transacciones, y hay un instrumento técnico, tercer gran elemento, pulsiones humanas, un mercado que lo permite y un instrumento técnico. ¿Cuál es el instrumento técnico? La tecnología de blockchain. No es algo nuevo, es una tecnología, no soy experto en ella, que permite descentralizar la información archivada en una multiplicidad de servidores al mismo tiempo, de modo tal de darle seguridad y una casi inviolabilidad. Nos han comentado ahí algunos supuestos de que ha podido ser hackeada, pero son realmente por ahora, y esperemos que así lo sigan siendo, de excepción. ¿Y qué es lo que permite una trazabilidad absoluta de las transacciones que se realizan a partir de la creación de este activo digital? Y aquí adelanto un poco la definición que me pedía el colega, que es el NFT o Non-Fungible Token. Es un activo digital, es un bien digital. Después veremos exactamente qué características tiene. Y esta tecnología de blockchain no solo permite darle características de único o casi único, porque podría llegar a haber, vamos a ver luego, una serie limitada, como antes podían ser las serigrafías o las copias firmadas, una serie limitada que no necesariamente fuera el, entre comillas, original. Esta tecnología de blockchain es la que también permite incorporar en los mismos códigos del software lo que ha sido llamado smart contracts o contratos inteligentes. O sea, son contratos que, ocurridos determinados sucesos, se autoejecutan y que pasan a lograr así que el titular de ese derecho tenga un vínculo directo con el bien sobre el cual adquirió algún tipo de relación. Se empieza a parecer más, vía el smart contract, lo que podría ser una relación de tipo contractual, a una relación de lo cual en la ortodoxia de la cual provengo sería más bien la de un derecho real, en cuanto que hay un vínculo directo del titular de esos derechos, en este caso con el activo digital o bien de qué se trata. Hecha esta pequeña aproximación, nos vamos acercando al nudo de la discusión. Pablo, que después Pablo, sí. Pablo, no, hablando de eso un poco, te quería, digamos, tocar un punto ahí para que nos lo aclares. La tecnología blockchain
que yo vengo estudiando hace muchísimos años, determinó una revolución a partir de eliminar la necesidad de servidores centrales, ¿cierto? Entonces, y de intermediación. Sin embargo, precisamente esa intercambiabilidad era la que los profetas de la época decían, no, entonces el fin del dinero, el fin de los bancos centrales, eso lo decían en su momento, ¿cierto? Que nada de eso lo hemos visto y en su momento también muchos dijimos, no, los bancos centrales no existen por cómo es la moneda, los bancos centrales existen por otras razones muy diferentes y es, digamos, una situación de confianza y de fe en la economía y no tiene nada que ver necesariamente con cómo con cómo es la moneda, de qué se trata el papel moneda. NFT parece que nos devolviera a una época anterior incluso a los bancos o servidores centrales, como tú mencionabas, y entonces hay una antinomia entre la intercambiabilidad del blockchain y el hecho de que yo tengo un activo que puedo efectivamente vender y el hecho de que utilizo blockchain para convertir algo, por ejemplo, una obra de arte en una pieza única, ¿cierto? NFT, de alguna manera, ¿lo ves tú como una contrarrevolución? Es decir, en la práctica, hoy tenemos tantos abogados de propiedad intelectual porque tenemos muchísima reproducibilidad de las cosas, ¿sí? Sí, Porque entonces se necesitan muchos abogados de propiedad intelectual, pero ¿ves esto como una contrarrevolución a lo de blockchain? como les intenté comentar antes, yo lo veo como un cambio de paradigma, es decir, al mismo tiempo que hay una cultura de la accesibilidad de los contenidos y que es lo que está motorizando las economías del entretenimiento vía los formatos de streaming, más allá de que obviamente no son perfectos, son perfectibles y hay mil discusiones atrás, hay una nueva tendencia que tiene mucho más que ver con la propiedad material. O sea, no es el problema del NFT en sí mismo, como lo es que la tecnología mediante, que es el blockchain, se quiere volver a tener una propiedad material. ¿Por qué hablo de una propiedad material? Porque, y aquí va la primera aclaración, aunque después lleguemos a eso, el hecho de que alguien sea propietario de un NFT sobre una obra de arte digital no le confiere, en principio, y salvo acuerdos específicos que podrían llegar a estar incluidos en el mismo software con la forma de smart contract, no le confiere derechos de propiedad intelectual. En principio no le confiere ni un derecho de reproducción, ni un derecho de autorizar obras derivadas, ni siquiera un derecho de exhibición pública, ¿sí? Con lo cual, si quieren una primera aproximación, pero es solamente una aproximación, ser dueño de un NFT es como si se fuera dueño de una pintura original o de una escultura original, ¿sí? Es como si, tampoco es exactamente así, porque el NFT no es ni siquiera la primera reproducción digital de esa obra, sino es la que se decidió encriptar. Y es más, ni siquiera es la obra encriptada, sino es un código de metadata que hace a la transferibilidad del mismo, pero que en la inmensa mayoría de los casos ni siquiera contiene la reproducción digital de la obra, porque la reproducción digital de la obra está almacenada, con los problemas que eso pueda tener, en un sitio centralizado en la mayoría de los casos, aunque puede estar descentralizada también tecnología blockchain mediante, ¿sí? Con lo cual la primera aproximación, pero es solamente una primera aproximación a lo que llegamos, es que dentro de este marco, digamos, filosófico de pulsiones humanas y económicas, el hombre quiere volver a ser dueño de algo material. Como no tiene algo material, el sucedáneo que encuentra es un archivo digital único, no fungible, no intercambiable, y que se supone que en función de esa escasez y el apetito que hay
de adquirir este tipo de bienes va a tener un mayor valor. Es desde lo económico y tal vez desde lo jurídico algo parecido, pero no igual, a ser dueño de una obra de arte original. Pensemos en una pintura o en una escultura. No sé si hasta ahí vamos haciendo una pequeña aproximación. Aunque parezca paradojal en algo tan nuevo, aclaro que me estoy refiriendo a los NFTs en el sentido tradicional de la palabra, porque están evolucionando a poder llegar a incluir transmisiones totales o parciales de algunos derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Pero para mejor entenderlo, quedémonos por el momento como que el NFT son creaciones originales protegidas por una tecnología de blockchain que se les da valor porque alguien quiere ser dueño de ellas, así como estaba ese apetito de quienes coleccionaban ítems. ¿Sí? Hay un mercado de coleccionables muy fuerte, a lo mejor en Estados Unidos. Algunos hemos visto algunos programas de cuánto vale esto y demás en los canales de cable, que dicen, bueno, vale porque es una fotografía firmada en una época, y ese carácter de unicidad o de coleccionable hace que alguien quiera adquirirlos. En definitiva es eso, pero sigue siendo un derecho en principio de propiedad, entre comillas, material sobre un activo digital que per se, o en el sentido más tradicional, no implica cesión o licencia de derechos de propiedad intelectual. El único derecho que adquiriría quien adquiere un NFT sobre, que también podría no ser una obra de arte, ¿no? Pero sobre la obra de arte, imaginemos subyacente, una pintura digital o una obra multimedia digital, es el derecho a disfrutarla privadamente en su entorno propio, vía un acceso que le es garantizado por el NFT, pero no adquiere derechos de reproducir copias, no adquiere derechos de sacar fotografías de la misma, no adquiere derechos de licenciar el uso de esa obra para hacer, supónganse, merchandising, ni siquiera adquiere derechos de exhibición pública de la misma si es que alguien estuviera interesado en cobrar entradas por ver en algún dispositivo de altísima fidelidad la obra protegida por el NFT. ¿Sí? Es entonces el NFT un fenómeno de propiedad material, no es en principio un fenómeno de propiedad intelectual, pero afecta derechos de propiedad intelectual. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué los afecta? Porque en primer lugar van a ver que empieza a haber NFTs que no solo dan ese certificado de propiedad digital no fungible, único y transferible en una cadena que garantiza la no falsificación, sino que podrían otorgarse algunos derechos de propiedad intelectual licenciados junto con el NFT vía el contrato inteligente. Por ejemplo, podría llegar a autorizarse hipotéticamente que alguien hiciera nuevas copias hasta un cierto número determinado y pudiera producir nuevos NFTs de esas copias que serían como las serigrafías, como, bueno, no es la obra original, pero hay 10 serigrafías que están firmadas por el autor, podría llegar a ser. Se le podrían llegar a conferir al titular del NFT derechos de propiedad intelectual, como de exhibir o de reproducir o de usar en merchandising también. Lo mismo, exactamente lo mismo que cuando alguien vendiese una obra de arte original. En principio vendió el soporte material, acá vendió el soporte digital, pero hipotéticamente podría otorgar simultáneamente todos o algunos de los derechos de propiedad intelectual que correspondieron al titular original o creador. Pero más allá del titular original o creador, lo cierto es que los NFTs involucran en muchísimos casos derechos de terceros. ¿Sí? En primer lugar, hay algo que es muy prudente aclarar en el mercado de NFT, que pese a que se reivindica la autenticidad y la inviolabilidad y la imposibilidad de que se destruya la obra,
cosa que no es tan así, porque como vimos, las obras muchas veces o las prestaciones no están almacenadas en la cadena de blockchain, sino que están almacenadas en un sitio centralizado que como tal podría llegar a desaparecer o dejar de funcionar. Lo cierto, y como ya lo advierten los propios sitios que comercializan NFTs por vías de subasta, no pueden en ningún caso autentificar que quien creó el NFT sea el titular de la obra, o sea, el autor. No lo pueden acreditar, precisamente por el anonimato que ello cursa. Con lo cual, hay casos, y ya se advierte, que alguien puede tomar la obra de otro, tal vez en un formato material, o tal vez en un formato digital, o digitalizar de alguna manera una reproducción de una obra de otro, transformarla en NFT y salir al mercado en los sitios de subasta de los NFT. Con lo cual, eso será algo único, no violable, no reproducible, pero de un código que al final del día conduce a la obra o a la propiedad intelectual de un tercero. Primera de las grandes paradojas, ¿sí? O sea, lo que es auténtico es el NFT, pero nada garantiza que sea auténtica la obra subyacente en el NFT o a la que conduce el NFT. Un tema para tener muy en cuenta, muy en cuenta. Con lo cual, si alguien realmente quiere comprar un NFT, sería prudente que simultáneamente pueda averiguar el origen de la obra. Y no solo el origen de la obra, sino los derechos de terceros. Yo, para interiorizarme en el tema, entré en uno de los sitios que se dedican a la subasta de NFT y pude observar, por ejemplo, una serie de fotografías retratando mellizos, pares de mellizos, que estaban saliendo a la venta con formato de NFT con un valor sumamente interesante, sumamente interesante. Aun cuando partiéramos de la premisa que quien inició la cadena del NFT fuera el fotógrafo y por ende el titular original de la obra fotográfica que luego se decide convertir en este activo digital que es el NFT, yo me preguntaba si aquellas personas que habían sido retratadas para dar origen a esta serie de fotografías habrían prestado el consentimiento para este tipo de utilización comercial, ¿o no? ¿Sí? O simplemente habría existido un consentimiento genérico para toda forma de explotación comercial sin tener presente esta que nadie podría haber imaginado. Creo que la inmensa mayoría de las personas que fueron retratadas no podrían haber imaginado, o incluso muchos de ellos eran menores de edad. Y esta problemática de los derechos de terceros es sí la que me ha llevado a tener alguna intervención profesional en el tema de los NFTs. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que una gran cantidad de los activos digitales que en sí mismos están protegidos por propiedad intelectual subyacentes, incorporan propiedad intelectual de terceros. Por ejemplo, me ha pasado, dada mi intervención en el mercado de la música, que se me preguntara cómo habría que hacer o no hacer para en una obra multimedia incorporar fragmentos o la totalidad de una obra musical con su consiguiente interpretación, con su consiguiente grabación fonográfica, ¿sí? Y en su caso, si esos derechos se podían adquirir contra un pago único y por una única vez, o si tendrían que tener derecho a participar en las futuras utilidades de la comercialización del NFT. Lo mismo ocurre cuando hay algún autor o algún intérprete que está vinculado con carácter de exclusividad con alguna editorial, con algún productor fonográfico, y que se comprometió de determinada manera a que todas sus prestaciones futuras fueran de la mano de ese productor o de esa editorial. Surgen ahí problemas de interpretación acerca de, bueno, ese contrato, la exclusividad que fue dada, ¿alcanza este tipo de negocios? ¿No alcanza este tipo de negocios? Con lo cual, ya metiéndonos en nuestra materia y empezando a dar algunas
conclusiones preliminares. El NFT es un fenómeno de propiedad, entre comillas, material, de un archivo digital. No es en sí un problema de propiedad intelectual, pero inmediatamente tiene atrás un problema de propiedad intelectual. Porque si estamos hablando de obras o prestaciones protegidas que luego se encriptan para dar lugar al NFT, sin duda alguna aparece la problemática de la propiedad intelectual. Tanto la problemática respecto del autor o creador originario, como de las participaciones de terceros en esa obra o prestación que va a ser encriptada, como así también los problemas que pueden llegar a tener las participaciones de terceros que se encuentran vinculados contractualmente asegurando prestaciones futuras. No solo son temas de propiedad intelectual estrictamente, sino como también vimos en muchos casos derechos de imagen. Ustedes vieron que uno de los primeros NFT que se escuchó hablar en las radios, en los medios, ha sido el de imágenes de la Liga de Básquetbol norteamericana mostrando deportistas en sus mejores jugadas. Sin duda alguna ahí había una multiplicidad de derechos de terceros que desde el punto de vista del abogado necesitan ser analizados y autorizados para asegurarse que la cadena de comercialización no pudiera ser afectada. Tiene también el NFT, en muchos de los casos, algún fenómeno muy interesante que permite al creador originario automáticamente participar del mayor valor que cobra el NFT en su reventa, que es algo muy interesante que nos lleva a nuestro droit de soi, diciendo que hay una forma automática de hacer partícipe al creador original del mayor valor que tienen estos NFTs que son comercializados en general con la forma de subasta. En definitiva, el NFT es un activo digital. Es un activo digital sobre el cual se adquiere un derecho de propiedad que se subasta en sitios por ahora especializados para ello, que se paga con Ethereum, cuando la tecnología de blockchain que está por debajo de ellos es Ethereum, que podría pagarse con otras monedas virtuales, que podría también pagarse con moneda física, pero que también está retroalimentado por este fenómeno de alza de las criptomonedas, del Bitcoin, del Ethereum, y de esta cantidad de dinero que no se sabe a dónde va. Abajo de este fenómeno de activo digital, de propiedad, entre comillas, material sobre el mismo, subyace una problemática de propiedad intelectual y de derechos de terceros. Todo esto dentro del marco de contratos que están embebidos en la cadena de blockchain, que permiten que se autoejecuten y que sean automáticos. Sin duda alguna, ¿cuál va a ser el final de este proceso? Es difícil de entenderlo, es difícil de saberlo. Lo que sí me quedo contento y feliz es que hay una oportunidad económica y que hay una oportunidad económica para los creadores. En esta ola, los creadores que puedan sumarse serán beneficiados. Es muy bueno, muy lindo, muy sano, que así como la tecnología digital puso en jaque la forma de ser remunerado de los creadores y también de las industrias creativas, hoy aparezca una oportunidad. Si es real, si llegó para quedarse, solo el tiempo lo podrá decir. Lo que sí sé es que, más allá de la tecnología específica del NFT, se abren para la propiedad intelectual un montón de caminos que sin duda van a revolucionar el día a día. Por ahora, lo único que podemos decir es que es un fenómeno que existe, es un fenómeno de propiedad material, es un fenómeno con derivaciones de propiedad intelectual, es un fenómeno que requiere un análisis cuidadoso y que es una gran oportunidad para los creadores. Espero no haberlos aburrido demasiado con esta primera parte y quedo Para abierto a nada, las Pablo, preguntas. para nada. Al contrario, yo creo que quedan más preguntas. Es decir, esta es una temática que al ser nueva y al estar funcionando, porque hay que señalar que blockchain, por ejemplo, era una posición teórica
y apenas hoy estamos viendo la realidad de blockchain y cómo están funcionando las criptomonedas. NFT ya efectivamente, como tú lo has señalado, Pablo, ofrece unas, digamos, posibilidades de ingresos o unas posibilidades de ingresos económicos para los artistas, pero lo cierto es que ni siquiera es para los artistas, sino para los creadores de los NFTs. Entonces, una de las problemáticas que hay que resaltar que se ha señalado en el mundo, porque ustedes saben que los abogados somos expertos en encontrar problemas en solo la perspectiva de la tecnología, es qué pasa cuando no es el artista el que decide encriptar por el que decide encriptar por primera. Hay un eco. Bueno, ¿qué pasa cuando no es el artista, no es el creador el que decide encriptar por primera vez la obra en un NFT? Estamos ante un fenómeno simple de violación de los derechos morales en nuestra región. ¿Ante qué fenómeno estaríamos en otro lugar? Sí, Estás en silencio, Pablo. Analicé algún artículo que tocaba especialmente el tema. Evidentemente que si alguien se apropia de la obra de otro para a partir de la misma hacer un NFT, nuestro instinto nos dice que estamos ante un supuesto de ilegalidad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tipo de ilegalidad? He encontrado alguna aproximación un poco extraña en la óptica del derecho del Reino Unido, por ejemplo, que decían que tal vez no fuera una violación al derecho de reproducción, que nos llamaría la atención, porque en realidad la obra subyacente no está técnicamente reproducida en el NFT, ¿sí? ¿Por qué? Porque el NFT en sí tiene todos los códigos de trazabilidad, pero la obra está almacenada en un servidor, ¿sí? Y cual, por ejemplo, decían no estaría reproducida. Particularmente creo que hay un fenómeno de, por lo menos de una responsabilidad, de lo que se llama vicarious liability o contributory liability, seguro de responsabilidad secundaria, porque además que creo que hay reproducción en algún lugar, lo cierto es que no se puede montar un fenómeno económico sobre la base de la apropiación de lo ajeno, con lo cual necesariamente creo yo que en las distintas legislaciones que pudieran aplicar se va a encuadrar probablemente en un tipo penal, y si no encuadra en un tipo penal por el fenómeno de la tipicidad que impide extenderlo, sin duda alguna será un ilícito civil, y hasta podría ser obviamente alguna forma directamente de estafa, porque se engañó a toda la cadena de compradores del NFT sobre la base de un primer eslabón falsificado. Sin duda alguna hay un ardido engaño que dio base a que alguien desembolsara dinero. Esa es no sé si responde a la pregunta. Sí, claro que sí. Eso me lleva a hacerte otra pregunta y es que quiero hacerle antesala a una pregunta que ya vi que nos hizo el público. Hay posibilidades de que el NFT lo cree yo para vender, pero también hay posibilidades de que cree el NFT para mí, ¿sí? Es decir, yo tengo una obra de arte o una primera pieza y de pronto tiene un desgaste y eventualmente quiero llevarla al mundo digital. ¿Crees que si no soy el artista podría clasificar eso como copia privada? Qué buena pregunta. Bueno, parecería ser una copia de resguardo, que a lo mejor no está expresamente habilitada como una excepción en alguna de las legislaciones, pero también creo yo, y en esto sé que voy a ser un poco disruptivo, que casos así de una copia analogable a una copia de salvaguarda, ¿sí? Esté o no esté la excepción expresamente prevista en la legislación de propiedad intelectual, considerar
que hubo una violación al derecho de reproducción, en ese caso puntual, muy probablemente encontraría un límite en el Instituto del Abuso del Derecho. ¿Sí? O sea, creo que probablemente califique como excepción específica, y si no lo fuera, y alguien quisiera hacer eso, creo yo, si yo fuera abogado, alguien me viene a decir, mire, quiero que usted demande a esta persona porque yo sé que hizo un NFT para una copia privada y se de salvaguarda personal, yo le diría, mejor no intentemos esto porque me parece que no tendríamos suerte. Muy bien. Esto es esa facilidad, digamos, de resolver esos problemas. Yo creo que obviamente estos problemas se van a multiplicar por montón cuando la gente entienda, incluyendo a los artistas y a los adquirentes, que puede adquirir y puede incorporar obras en NFTs. Esto puede tener, creo que, una trascendencia en el arte, porque va a aumentar el artista digital, ¿cierto? Es decir, el que crea, el que no solamente encripta una obra de arte previamente creada, sino que el que crea directamente para encriptar, ¿cierto? Y entonces ya el arte del pincel no es el mismo, sino que ahora es el arte de usar software adecuadamente para crear obras, ¿no? Entonces eso nos genera otra pregunta, Pablo, y es, ¿qué revoluciones puede traer eso en el impacto en el arte y en la creación e incluso en la propiedad intelectual? Esa manera de vender el... Mire, probablemente, obviamente que yo creo que un artista crea no por dinero, ¿no? O sea, crea porque tiene una necesidad de expresar su impronta personal y comunicarla al público. O sea, no creo en el artista meramente mercenario. Podrá verlo, pero no creo. Sin duda alguna, pese a que el artista crea porque quiere crear, el incentivo económico de un determinado mercado coadyuva a realimentar el círculo virtuoso de la creación, porque después de todo el artista come, manda a los chicos al colegio, paga el alquiler y demás, y cuando encuentra una fuente de optimizar su labor creativa, está perfecto que lo haga. Eso por un lado veo como un impulso. Lo que me llamó más la atención, que no es exactamente un tema de NFT, pero sí es de tecnología blockchain, como posibilidad de aumentar el valor de las prestaciones artísticas, es lo que ya empieza a aparecer, que es la facilidad de que vía tecnología de blockchain, el público en general, no especialista, pudiese adquirir fracciones de derechos de propiedad intelectual económicos sobre una determinada obra o prestación, simplificando esa transacción. Obviamente que va a tener que tener un operador profesional que pueda guiarlo en eso, pero imagínense ustedes, que son los casos que, y ya hay alguien que está trabajando en eso, que ahora se los voy a mencionar, que alguien dijera a un determinado artista, bueno, yo ofrezco un 30% de mis derechos económicos sobre una obra, supóngase una obra musical, que puede ser creada o la próxima obra musical que yo vaya a crear, porque podrían ser ambos casos, ¿sí? Y obviamente que hoy ese mercado existe, pero está limitado a inversores especializados en el tema. ¿Sí? Existen ya fondos de inversión que están comprando derechos sobre participaciones económicas de obras musicales, o de interpretaciones, o de grabaciones, y de cualquier otro tipo. Pero imagínense que tecnología blockchain mediante y con un curador profesional que realmente asegura que los derechos están, se pudiera atomizar eso. Evidentemente el valor sería mayor. Y eso ya es una realidad. O sea, no es un tema de NFT, pero es un tema directamente vinculado. Es un tema de aplicación de tecnología blockchain que permite la atomización de los derechos patrimoniales y su consiguiente venta y por ende su mayor valor. El caso, ustedes saben que en la música, que es el
ahí sí es mi zona de confort. Existen distribuidores o agregadores, que son aquellos que se contactan con productores fonográficos, a veces productores fonográficos de sus propias interpretaciones, para poner esas obras en las plataformas digitales. Uno de ellos es una empresa que se llama Dito, D-I-T-O. Esta empresa Dito ha revolucionado ahora un poco, o intenta revolucionar el mercado, creando un instrumento paralelo que es el Blue Box, así se llama, Blue Box, donde precisamente ofrecen la posibilidad de la fragmentación y venta de derechos y a su vez lo integran con una opción de inversión en el mismo sitio donde ellos están para un poco retroalimentar este círculo virtuoso de la creación. ¿Qué quiere decir esto? El NFT, sí, sin duda alguna, no sé cuán real es, como tampoco sé cuán real son las monedas virtuales, lo confieso, ¿sí? Lo confieso. Todo aquello que está armado sobre la base del principio de la escasez, la fe, la codicia y las tasas de mercado en cero, me produce en mi espíritu naturalmente conservador cierta cautela. Pero esa cautela no puede llevar a que yo no diga, aquí hay una oportunidad para los creadores, ¿sí? Si los creadores la saben utilizar, esto puede crear ese valor que el mercado digital de alguna manera les hizo perder, Porque no olvidemos que lo digital trajo una gran oportunidad, pero primero fue un gran desafío. O sea, la piratería hizo estragos hasta que se encontró la manera, como decías vos, precisamente contracultural, de una cultura de acceso, que ahora tiene esta contracorriente de una vuelta a la cultura de propiedad. Bienvenido sea que los creadores sean los más beneficiados por este fenómeno, que no sé cuánto va a durar, o si va a durar para siempre, que no sé si va a durar en la concepción actual de hoy, porque mañana será otra, o a lo mejor ni lo sabemos y ya cambió. Pero yo creo que es una herramienta a tener muy en cuenta. Un fenómeno de propiedad material con inmensas derivaciones en la propiedad intelectual, un fenómeno económico, un fenómeno de fe, un fenómeno de mercado. Eso es el NFT, por lo menos en mi perspectiva. Pablo, voy a tratar de aglomerar unas preguntas para que las puedas abordar en la medida en que puedas y nos dé el tiempo de manera conjunta, para tratar de no dejar inquietudes por fuera. Ya que hemos entendido que el NFT pues, puede ser no fungible, pero en la práctica está hecho para comercializarse. ¿Cómo crees tú que, digamos, afectará el derecho de seguimiento o el droit de suite en este mecanismo? Y por otra parte, algunas de las preguntas que nos han hecho tienen que ver con si la encriptación puntual del NFT, o sea, la creación del NFT, o ese fenómeno particular podría ser protegido. La pregunta que nos hicieron era por copyright, pero yo te la amplío para que no nos centremos en una respuesta de sí o no. Es ese fenómeno de encriptación, esa labor en particular, podría ser protegida por alguna herramienta de propiedad intelectual. Digamos que tenemos otras inquietudes, particularmente una de Federico Duret, que por contener un halago la leo. Dice, excelente exposición, muchísimas gracias. Él pregunta, ¿cómo crees que podría afectar esa participación directa en los rendimientos económicos de la obra encriptada por parte de los titulares en aquellas legislaciones en los que se requiere gestión colectiva obligatoria para determinadas modalidades de explotación? Y yo creo que esa pregunta pues, es un poco de lo que estamos tratando de entender, y es cómo funciona en la vida diaria la NFT, porque que yo tenga un NFT no quiere decir que lo vaya a comunicar al público tampoco, ¿no? Entonces, o que eventualmente lo vaya a utilizar en esa medida. Voy a responder las tres preguntas. Sí. En cuanto al derecho de seguimiento, droit de suite,
sin duda alguna es una herramienta valiosísima, no necesariamente lo ofrecen todos los NFTs, pero por lo que pude leer, muchos NFTs incorporan el derecho que se ejecuta automáticamente en función del smart contract que está en la encriptación, de que el creador original del NFT, que como bien has aclarado varias veces, podría no ser el autor original de la obra, ¿sí? Eso es un detalle a tener en cuenta, ¿sí? Podría no serlo, sea beneficiado económicamente con un porcentaje del mayor valor de la reventa. ¿Sí? Con lo cual, ese contrato inteligente o que se autoejecuta beneficiaría al creador originario del NFT, que si es el autor original no habría problema, pero que si no es el autor original, pues tendrá que tener un contrato para de algún modo indirecto hacerse de eso. Evidentemente es una gestión meramente individual. Si hay alguna legislación que lo previó como de gestión colectiva, lo cierto que esto no es de gestión colectiva, ni me imagino cómo podría ser fácilmente de gestión colectiva vía NFT, porque por definición lo que trata es de evitar intermediaciones, y aunque la gestión colectiva es absolutamente necesaria, es más imprescindible en muchísimos supuestos, no pareciera ser que en este fenómeno, no me la termino de imaginar como imprescindible por lo menos. Y después obviamente va a haber un tema de ley aplicable o de governing law, que seguramente los terms and conditions de aquel operador de NFT al que se utilice para incorporar la obra deben establecer, con lo cual la ley aplicable va a ser la de, entiendo yo, porque no veo que haya en principio una cuestión de orden público, la ley aplicable de los terms and conditions del operador del NFT, con lo cual no veo un tema de plurijurisdicción, ¿sí? Y no me acuerdo cuál era la tercera pregunta. La tercera pregunta era alrededor de la gestión colectiva, y era qué impacto crees que puede tener. Bueno, yo creo que hubo una expectativa cuando empezó el mundo digital, hubo una expectativa que resultó ser falsa, que es que la digitalización de algún modo iba a permitir un contacto absolutamente directo entre el titular de la obra o prestación protegida y el usuario, de modo tal que, sin que sea peyorativo, porque yo soy parte del mundo de la gestión colectiva y lo respeto y profesionalmente vivo de ello, también, que podía hacer que la gestión colectiva fuera a desaparecer. ¿Se acuerdan? Lo hemos escuchado muchos años atrás. La gestión colectiva, de hecho, no desapareció ni mucho menos, sigue teniendo un rol absolutamente fundamental. La cadena de blockchain parecería decir, bueno, a lo mejor la gestión colectiva no es tan imprescindible, ¿sí? Yo sigo pensando que sí lo es, que la tecnología blockchain lo que va a dar es un instrumento fabuloso para optimizar la gestión colectiva, fabuloso, pero que no va a hacer prescindir de la gestión colectiva, va a permitir mayor transparencia y eficiencia, pero de modo alguno va a terminar con la gestión colectiva. Esa es mi particular visión. Perspectiva. Y Pablo, Lilia Rosales nos hace hincapié en una pregunta que yo te hice de manera amplia, pero ella lo precisa. Y señala que si tú consideras que la creación de NFT podría tener o no derechos por vía copyright. Pero yo creo que la idea subyacente de la encriptación en sí misma, no. ¿Sí? Después hay diferentes software de encriptación denominado genéricamente blockchain. El que mayormente se usa para los NFT hoy es uno que se denomina Ethereum, ¿sí? Evidentemente cada software de encriptación estará protegido en sí mismo, ese software puntual, no la idea subyacente. Estará protegido obviamente la marca, OpenSea, lo que fuera, con el que se dé a conocer la actividad comercial, pero
no veo que sea protegible en sí misma lo que yo interpreto que es una idea. Sí, probablemente cada programa de encriptación o cada programa de blockchain podrá tener protección específica, pero si alguien logra el mismo resultado con una forma de expresión del programa diferente y lo identifica con otra marca, no va a poder monopolizarse la idea subyacente. No sé si esto responde a la pregunta. Pues yo creo que sí, digamos que en la práctica, Pablo, yo creo que nos has ayudado muchísimo porque pues, mi sensación, y esto lo digo con total transparencia, es que antes de esta conferencia teníamos muy poca idea realmente, o algunos, perdón, por hablar de lo que significaban y el impacto que puede tener estos tokens no fungibles. Al final, yo creo que igual nos quedan muchísimas inquietudes. Este es un tema Seguro. como que seguramente pues hay que profundizar, pero mi punto era, creo que mm, ya tenemos por lo menos el conocimiento suficiente para hacer las preguntas necesarias para empezar a avanzar. Se nota que es una tecnología muy interesante eh, y tal vez eh, termina uno en esto y te quería preguntar, ¿tú crees que hace falta algún cambio legislativo para abordar esto o con lo que tenemos es suficiente? Porque a mi juicio, digamos que cuando tú lo planteabas, me quedaba la idea de, estamos ante un nuevo soporte material, solamente el hecho particular de que esto es un escenario digital que permite hacer cosas que a lo mejor era difícil hacer antes en el mundo digital. Por ejemplo, yo solamente tengo el primer manuscrito de Cien años de soledad, ¿cierto? Solamente puedo, o la primera copia de máquina de escribir. Eso en el mundo físico era cierto, o el primer borrador que hizo un gran pintor. En lo digital era muy difícil hablar de eso, ¿cierto? Porque pues la primera obra o el primer tweet era muy difícil hablar de eso por su capacidad de reproducirse. ¿Crees en esa medida que nuestra legislación es suficiente o va a ser necesario hacer un ejercicio de rediseño? Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, estrictamente hablando, yo creo que hay soluciones en la legislación vigente. ¿Sí? Creo que hay soluciones en la legislación vigente, que en definitiva los sistemas de encriptación son softwares y como tal pueden estar protegidos y que los derechos se pueden adecuar al entorno. Lo que nos es difícil es imaginar este fenómeno. La verdad que nos cuesta tanto imaginar un manuscrito de 100 años de soledad digital, que nos cuesta, o sea, es algo que va contra nuestra naturaleza analógica, entender que puede haber estos bienes digitales. Yo particularmente donde sí creo que va a venir una regulación que va a afectar indirectamente el fenómeno y que sí es absolutamente necesaria, y sé que lo que digo es polémico, es en el fenómeno subyacente de las criptomonedas. ¿Sí? La verdad que los particulares puedan crear monedas sobre la base de un principio de escasez o un limitado número, con un consiguiente también, dicen, daño ecológico por la cantidad de computadoras sosteniendo al mismo tiempo. Yo creo que es algo que los gobiernos de los distintos países no van a tolerar por demasiado tiempo más. Me da la impresión que la soberanía de los estados, tal como se la concibe actualmente, implica reivindicar un control sobre la moneda. Incluso porque todas estas actividades que se pagan con Ethereum, o se pagan con Bitcoins los NFTs, ¿sí? O sea, imagínense que es un mercado que de alguna manera alguien dice, bueno, esto es como jugar al Monopoly, ¿no? Al estanciero, son bienes de papel, porque yo no lo pago con una moneda de papel que dicen que vale y me compro otro bien de papel que dicen que es único, ¿sí? Y eso, pero hay alguien que lo está pagando y hay alguien que vende el Bitcoin y le dan dólares. Entonces, si yo tengo un NFT, lo vendo en Ethereum y vendo el Ethereum, pago de los dólares son tangibles y quiero me compro una casa. ¿Sí? Mientras dure, bienvenido sea. Pero me da la impresión de que este fenómeno de la creación de valor digital en formatos fungibles como las criptomonedas o no fungibles como los NFTs
va a ser objeto de regulación estatal, no por propiedad intelectual, sino por un tema de supervivencia de los estados y control de actividades ilegales como fundamento real o como excusa. Esa es mi posición. Bueno, Pablo, ya para cerrar, y te agradecemos mucho tiempo, el tiempo que le has dedicado. Yo sé que obviamente el tiempo de todos es muy valioso. Solamente si alcanzas a responderle a Pablo Solines, nos eleva algunas inquietudes, pero son muy concretas. Él nos dice, si NFT permite establecer mecanismos para impedir la violación de derechos de propiedad intelectual. Esa es una de sus preguntas. Otra de sus preguntas es si el NFT tiene alguna herramienta que permita garantizar la titularidad de los derechos que la obra lleva consigo. Y, y finalmente, digamos que nos pregunta también de qué forma o a través, si se puede por medio del NFT, establecer algún tipo de cesión de la propiedad intelectual para que cuando yo adquiera el NFT, también adquiera la propiedad intelectual involucrada. Entonces, son preguntas muy concretas, difíciles, creo yo, Bueno, pero muy concretas. la primera, la tecnología NFT, lo único que asegura, en principio, y ha habido casos en que ha sido violado, es la información sobre la cadena de transmisión y la imposibilidad de duplicar el NFT. Pero no es una herramienta que implica que pueda usarse para proteger la reproducción o comunicación pública no autorizada de la obra que está encriptada. ¿Sí? No veo forma de que eso funcione de esa manera. Hay otras tecnologías que ayudan a eso. Por ejemplo, lo habrán visto, la tecnología conocida como fingerprint, que subyace en todos los sistemas de identificación de contenidos y demás, pero no es por el lado del NFT. O sea, hay herramientas tecnológicas que ayudan, pero no lo veo acá como una herramienta protectoria de propiedad intelectual en sí. Es más, ni siquiera puede hoy garantizar la autenticidad y titularidad originaria de la obra o prestación que se encripta, como vimos. ¿Sí? No lo puede garantizar por la forma en que funciona. Alguien puede decir que es el dueño, no creo que sea el caso, ¿no?, de la Gioconda, encriptarla y tener el primer NFT de la Gioconda, y obviamente no es el dueño. Pero esos casos paradojales son los que demuestran que no es una herramienta para proteger per se propiedad intelectual. ¿Se podría ceder propiedad intelectual junto con el NFT? Sí, se podría, y de hecho hay algunas licencias, cesiones totales o parciales. Pero ahí ya es un negocio que va en paralelo. En paralelo. ¿Se podría llegar a instrumentar única y exclusivamente en la forma de un contrato inteligente protegido por blockchain? Yo creo que sí. Yo no lo recomendaría, por lo menos hoy. ¿Por qué? Porque sigue vigente las obligaciones en determinados estados de registrar la obra y de registrar todos los actos jurídicos que hacen a la transmisión o cesión. No veo cómo íbamos a ir a una dirección nacional de derecho de autor de cualquier país y decir, mire, yo tengo este NFT y en el NFT dice que el autor original me cedió, con lo cual inscríbame la cesión si es que la legislación de ese país requiriera la inscripción de la cesión como condición de validez o de oponibilidad a tercero. Eso en sí no se puede hacer, va a ayudar, pero no va a ser todavía suficiente per se. No va a ser todavía suficiente per se. Y la tercera me olvidé. ¿Cuál era? A ver, es que ha habido muchos agradecimientos, entonces se pierde. Y ya están respondidas, Juan Felipe. Ya, sí, creo que están todas respondidas en lo que mencionaste. Bueno, Pablo, digamos, obviamente haciendo el preludio para que cierres de la manera que consideres, les agradezco a todos su atención, a todos los amigos de IP Time involucrados en la organización de este magnífico evento, muchísimas gracias. Particularmente, muchas gracias a nuestro conferencista. Explicar estos fenómenos de una manera simple
entendible, demuestran su bagaje como académico, aunque él dice que no es académico, como profesor, mejor entonces la expresión como profesor. Entonces, Pablo, muchísimas gracias y te doy la palabra para que cierres la conferencia. No, les agradezco a ustedes y en particular les pido disculpas por esta vez no poder hablar con mayor experiencia profesional concreta. Realmente tengo una incipiente experiencia en esto. He tratado de entender el fenómeno, he tratado de profundizarlo, he tratado de ver cómo analizarlo con las instituciones que uno conoce, pero es un fenómeno en permanente evolución. Muchas de las afirmaciones que hoy les compartí son pensamientos propios, algunos estarán más fundados, otros no sé si cuánto, y solo el tiempo dirá hacia dónde van los NFTs y hasta dónde lo que hoy compartimos sirve o no sirve tanto o no sirve absolutamente de nada. Por lo menos para mí fue un placer que me invitaran, poder estudiar más a fondo esto, poder compartirlo con ustedes, aprender de las preguntas y de este intercambio, de los foros en los que participamos todos. Nuevamente a la gente de IP Time, a ti como moderador y a todos los participantes, muchísimas gracias y disfruten el fin de semana y vayan a cosas tangibles, esas que se comen y se beben. Hasta luego. Hasta luego, un gran abrazo. Hasta luego.